Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre una vivienda. Ustedes, si ya tienen alguna vivienda, algún proyecto de arquitectura de alguna vivienda, lo pueden utilizar. Yo lo voy a hacer sobre dos viviendas que tengo acá. Si no tienen, digamos, algún archivo de alguna vivienda, se lo pueden pedir a Luciana en PDF o en DWG, ella le va a facilitar. Ustedes, no sé si quieren de una planta, de dos plantas, bueno, eso ya lo manejan. Bien. Yo lo que voy a tender a hacer es una instalación eléctrica trifásica, es decir, voy a tratar de acomplejar el tema para tratar de que sea lo más provechoso posible. Bien, hicimos una introducción nosotros el encuentro pasado, habíamos hablado sobre este, el campo de aplicación del reglamento que vamos a estudiar y en particular sobre los distintos circuitos, ¿no? Hemos definido, si quiere, este, boca, circuito terminal, circuito seccional, línea principal. Hemos hablado sobre el campo de aplicación del reglamento, ¿no es cierto? No trata la cometida, pues es campo de aplicación eso de la empresa prestadora de servicio o la instalación de suministro, que se realiza bajo otra reglamentación AIA, que es la 95-150. Nosotros lo que nos tenemos que ocupar es de la instalación interna, es decir, si quiere, lo que va a ocurrir desde el primer tablero eléctrico, que se denomina tablero eléctrico principal, ¿no es cierto? Aguas abajo. Todo eso va a ser aplicación de la 9364, parte 7, sección 770. ¿Sí? Lo otro, línea principal, equipo de medición, gabinete que lo contiene, línea de alimentación, empresa prestadora del servicio. Como ustedes saben, la instalación de suministro o acometida, como se conoce en la calle, hay distintas características. Normalmente, la empresa prestadora del servicio define este tramo en función a lo que comercialmente denomina tarifa 1, tarifa 2, por ejemplo, tarifa 3, y están en función a la potencia a contratar. Guarda, no hablo de consumo, que es otra cosa. Entonces, nosotros vamos a hablar acá de potencias, ¿sí? Lo que somos de Salta sabemos que trabajamos con potencias pesadas en watts y el reglamento fijo criterios con potencias pesadas en voltiampere. Para no regionalizarlo, hablo sobre voltiampere yo, que justamente son los criterios que fija la norma, pero bueno, el resto, si son de Salta, saben que el tema va por potencias expresadas en watt. ¿Qué quise decir con tarifa 1? Por ejemplo, la empresa prestadora de servicio dice, bueno, es monofásico si la potencia a contratar no supera 5 kilowatts. Es trifásico tarifa 1 si la potencia es mayor a 5 kilowatts y menor a 10 kilowatts, por ejemplo. Tarifa 2 si es mayor a 10 kilowatts y no supera los 35 kilowatts. ¿Sí? Y bueno, tarifa 3 si esta no supera los 50 kilowatts, por ejemplo. Para cada tipo de tarifa, la acometida o la instalación de suministro tiene distintas descripciones, es decir, no son los mismos materiales, tiene distintos lineamientos, pero vuelvo a lo mismo, esto lo fija la empresa prestadora de servicio y lo único que tenemos que brindar para que esto quede definido es la potencia eléctrica, los kilowatts o los kilovoltiamperes. De acá en adelante le vamos a llamar a esto carga. En mi libro yo le llamo carga, pero normativamente se denomina demanda máxima de potencia simultánea. Bien, con esto vamos a definir la instalación de suministro, pero también con esto vamos a estar ya en condiciones de empezar a dimensionar el resto de la instalación interna. Es decir, que como primera medida y luego de plantear un esquema de distribución que es bastante útil para no entrar como caballo a calcular y a completar datos en una planilla, lo que vamos a hacer es definir una primera cuestión que es la carga, la potencia que demanda la iteración o la demanda máxima de potencia simultánea, si quiere. ¿Estamos de acuerdo? Para esto hay criterios. Yo les cuento cuáles son los criterios que fija el reglamento para la determinación de la carga total o de la demanda máxima de potencia simultánea, si quiere. ¿No es cierto? Y van a ser los siguientes. Determinar la carga
Básicamente es como primera medida establecer un parámetro que se conoce como grado de electrificación. El grado de electrificación es solamente un parámetro, pero que es bastante útil porque me fija la cancha determinando dos cuestiones importantes. El número de circuitos que como mínimo debe contemplarse en esa instalación y los puntos de utilización o bocas, que es lo mismo, recuerden que punto de utilización es una manera elegante de decir bocas, que se deben considerar como mínimo por ambiente local. El grado de electrificación es un parámetro, sí, pero que me establece dos cuestiones muy importantes. Ahora bien, ¿cómo se establece o determina un grado de electrificación? Esto está en la tabla 7.1. Fíjense que existen varios grados de electrificación y estos están asociados a una superficie. Esa superficie se conoce como límite de aplicación. En términos prácticos, el límite de aplicación es la superficie, lo que se considera superficie cubierta, más el 50% de lo que se considera superficie semicubierta. Bien, esto se llama límite de aplicación y en función a esa superficie yo puedo determinar por esta tabla el grado de electrificación de mi unidad funcional, de mi vivienda. Bien, un ejemplo, a ver, tengo una vivienda ahí, fíjense que lo que marqué en rojo es superficie cubierta y lo que marqué en azul es semicubierta. Ahora bien, antes de la mecánica, ¿qué o a qué nosotros vamos a denominar superficie semicubierta? ¿Por qué digo esto? A ver, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, el triángulo odioso. Está la norma que fija criterios, ¿no es cierto? Recomienda, pero por encima están las regulaciones. Les aclaro algo, el reglamento no le va a marcar la cancha en la sección 770, definiéndole a ustedes qué es lo que se va a considerar como superficie cubierta y qué es lo que se considera como superficie semicubierta. En la sección 771 largó un tips, una recomendación. En la 770 no. A ver, en la 771 se decía o se considera superficie cubierta a un ambiente local que tiene techo y todos sus cerramientos laterales. Por ejemplo, este dormitorio tiene techo y todos sus cerramientos laterales. Entonces, esta es una superficie cubierta. En la sección 771 se decía que se considera superficie cubierta, semicubierta, perdón, a un ambiente local que tiene techo, pero al menos le falta un cerramiento. Siguiendo ese lineamiento, el criterio dice, fíjense, esta es una galería, o sea, tiene techo, tiene esta pared que comparte con el interior de la unidad funcional y columnas. Entonces, le está faltando le falta más de un cerramiento, entonces se consideraría superficie semicubierta. Ahora bien, pero encima de la norma están las regulaciones. Por ejemplo, acá en el municipio de Ora nosotros tenemos un código de edificación que dice lo siguiente, que se considera superficie semicubierta. A ver, ¿por qué el código de edificación define superficie? Y bueno, porque no sé si ustedes saben, pero cuando se va a pedir un permiso de obra, la tasa que se cobra, digamos, por construcción está en función a superficie, ¿verdad? Entonces, el código de edificación, que es una regulación porque es una ordenanza, el nombre es un nombre, el código, ¿no? Las ordenanzas tienen número. Pero por esa ordenanza fijó qué es lo que se considera cubierto y qué es lo que se considera semicubierto. Por ejemplo, nuestro código de edificación dice, bueno, mire, señores, está todo bien, pero superficie semicubierta se va a considerar lo siguiente. Usted tiene, por ejemplo, un corte, ¿no? Ahí tiene una pared, un techo y usted está por debajo de ese alero, digamos. Esto que es la proyección de ese alero se va a considerar, si quiere, superficie semicubierta si tiene una luz mayor o igual a 1,20 m. ¿Se entiende? Entonces, está la norma, pero encima está la regulación. Sí, o sea, ustedes deberían, en todo caso, ¿no es cierto?, seguir la disposición de la regulación y no lo que marcó, digamos, como recomendación la norma. ¿Por qué digo esto? Porque van a haber proyectos donde en arquitectura se muestre algo así, el acceso. Es semicubierto en principio sí, porque tiene pared, tiene techo hasta la línea de trazo, pero le falta este cerramiento lateral de acá, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo lo considero a los efectos del cálculo, digamos, de este parámetro que se conoce como grado de electrificación?
Y bueno, yo en Orán esto no lo tendría en cuenta, digamos, porque apenas tiene 80 centímetros. ¿Se tiene la idea? Ahora bien, estás girando un finito, Francisco, la meta igual no influye. Y sí, la verdad que tiene razón, ¿saben por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, el grado de electrificación está en función de un rango de superficie. Es decir, que si se agrega un poquito más, un poquito menos, creo que no va a cambiar la historia, ¿no es cierto? Lo ven, ¿no es cierto? Si corresponde al rango, por ahí no, ese de y hilar finito no va a tomar, digamos, no va a tener una incidencia importante. Pero en principio eso quería aclarar, ¿no? El límite de aplicación, superficie cubierta, superficie semicubierta, el 50%, fíjense que ahí hago el cálculo y me da 72 metros cuadrados. Con esos 72 metros cuadrados me voy a la tabla 7.1 y se fija que el grado de electrificación es medio. ¿Se entiende la idea, no? Mecánica pura. Mecánica pura está ahí. Porque está comprendido entre ese rango, ¿verdad? Por eso yo le decía en su rato, bueno, tenemos presente esa pequeña superficie y creo que ponerle que sean con toda la furia de 2 metros cuadrados más, no hace la diferencia. Se entiende la idea, ¿no? Pero bueno, lo tengo que tener presente. Ahora bien, definido el grado de electrificación, ¿qué sigue? De definir el grado de electrificación, dos informaciones importantes. Primero, saber la cantidad mínima de circuitos que yo tengo que derivar. Es decir, ustedes proyectarán un tablero eléctrico del cual se derivarán circuitos terminales. Por el grado de electrificación y por aplicación de la tabla 7.2, fíjense que yo ya tengo impuesto una cantidad mínima de circuitos, 3. O sea, en esa vivienda no puedo aparecer con 2, 3 o más. Son cuestiones mínimas. Y aparte, debo verificar los tipos de circuitos, que en este caso ofrecen dos variantes. Es decir, de los tres podrían ser dos de iluminación y uno de toma corriente o al revés. Pero me tengo que imponer en el proceso de diseño una variante aunque sea. En particular, las viviendas estándar tienen más boca de toma que bocas de iluminación. En particular, ahí cuando luego se meten los arquitectos que hacen esas cosas raras, hay más boca de iluminación que de toma, ¿no? Pero bueno, en términos generales, podríamos decir que esto, para esa vivienda que acabamos de ver, va a seguir ese lineamiento. ¿Qué quiero decir? Si hay tres circuitos, usted no puede aparecer con tres circuitos como hacen algunos, uno de iluminación, uno de toma de uso general y uno de toma de uso especial. No, los tres, pero también tienen que aparecer esas dos variantes o esos dos tipos. ¿Se entiende la idea? Guarda, la tabla 7.2 es la que casi nadie verifica en los proyectos eléctricos. La dejan pasar. ¿Qué quiero decir entonces? Tengo mi vivienda. Eventualmente se proyectarán bocas, pero de este tablero, como mínimo, saldrán tres circuitos. Por ejemplo, uno de iluminación y dos de toma. ¿Se podrán agregar más circuitos? Sí, eventualmente sí, ¿no es cierto? Hasta se pueden repetir los circuitos, ¿verdad? Pero todo va a estar en función a algo, a las cargas que haya que electrificar y al confort. Un criterio general que ustedes deberán ver o analizar si se aplica para ese proyecto en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que se considera o lo que se pide, digamos, corresponde a cuestiones de seguridad. Se considera mínimo y la verdad que no apunta al confort. ¿Bien? Entonces luego, ya tenido el grado de electrificación, la cantidad mínima y los tipos, llega el momento de determinar bocas o puntos de utilización. Y básicamente esto, siguiendo la mecánica, se consigue con la tabla 7.3. Fíjense, tabla 7.1, 7.2 y 7.3. Es una secuencia. En la tabla 7.3 no están todos los ambientes, pero podemos encontrar en la mayoría de los ambientes locales hay en una vivienda, digamos. Sala de estar, coma, comedor diario, coma. ¿Por qué digo el coma? Porque fíjense que me está definiendo un ambiente en particular. Pero hay proyectos como esto, si ustedes miran, físicamente, no hay una separación física, digamos. ¿Lo ven? Están conviviendo dos funciones. ¿Lo ven, señores, o no?
Esto, ¿cómo se llama? Estar comedor, ahí lo dice. Entonces, ¿cómo fijo criterios para determinar la cantidad de bocas en función a la tabla 7.3 si esto no es ni estar ni comedor? ¿Se entiende la idea? Es estar, coma, comedor, coma. ¿Se entiende la idea? Un tips es lo siguiente, es decir, bueno, mira, yo voy a definir algo, voy a tener que hacer una convención propia y decir, bueno, hasta acá, señores, es comedor. Entonces voy a considerar esa superficie para el cálculo o la verificación de los puntos mínimos de utilización. ¿Se entiende? Usted, digamos, marca el límite de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma, cuando usted va a calcular las bocas, que se consideran mínimas, ¿no? Guarda, estas bocas son cuestiones mínimas. En función al grado de electrificación, se establecen las cantidades de bocas. Por ejemplo, a ver, yo tengo esta vivienda, tiene un dormitorio de 3x3. Lo ven, ¿no? 3x3. ¿Me siguen ahí, por favor? Sí, sí. Bien. Sí. Superficie 9 metros cuadrados. Siempre pregunto lo mismo para saber si siguen vivos o si la conexión no se perdió. Entonces, con esos 9 metros cuadrados, voy a la tabla 7.3, busco un ambiente con esas características y fíjense que por el grado de electrificación, como mínimo me está pidiendo estas cantidades de boca. Mínimos. 2 y 1. Es decir, acá, en ese dormitorio, que es idéntico al que está acá, porque también en 3x3, una boca de iluminación como mínimo y 2 bocas de toma corriente como mínimo. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Esta mecánica se realiza ambiente por ambiente, local por local. Así, siguiendo este criterio, uno determina cuestiones o cantidades mínimas de bocas o puntos de utilización. Fíjense en ustedes que la tabla 7.3 solamente le está fijando el criterio en función a los circuitos que se denominan de usos generales. No se está metiendo en otro tipo de circuitos. O sea, la exigencia, si quiere, se limita a circuitos de uso general. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí, pero yo quiero poner un aire, ponele en el dormitorio este. El reglamento no te está diciendo que no ponga, sino que como mínimo aparezca en este. Entonces, el confort lo agregan ustedes. ¿Se entiende la idea? Esto es confort. No, yo necesito más bocas de toma corriente porque hoy en día la diversidad de carga es importante. Bueno, no sé. Por eso lo brindamos, uno como profesional trata de hacer eso. En los proyectos los planteamos de esa forma. ¿Sí? A ver, acá hay un ejemplo. ¿Lo ven? Una boca de iluminación, 3 bocas de toma corriente. ¿Sí? Me parece que esto está siguiendo lo que dice la tabla 7.3 idéntica, ¿no? Yo una vez trabajé con una arquitecta que me llenó de bocas de iluminación del ambiente. Está bueno. No se limita únicamente al criterio, digamos. Bien. ¿Se entiende la idea? Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Numerar el local, colocar la función, determinar sus características, sus dimensiones. Y con esto nos vamos a tabla 7.3. Y saldrán las bocas. ¿Se entiende, señores? ¿Se Sí, entiende sí, la, muy claro. ¿Se entiende la idea? Bastante sencillo. A ver, che, pero acá en esta tabla hay otros circuitos que nada que ver con la tabla 7.3, digamos, o sea, ¿y estos de dónde salieron? Del confort. Pero más allá de esta cuestión, noten algo, señores. La tabla 7.3 le está diciendo lo siguiente, que por ambiente local, como mínimo, lleguen con 2 circuitos. Un circuito que electrifique bocas de iluminación y otro circuito que electrifique de forma independiente bocas de toma. ¿Lo ven, no? Está recomendando esta acción. Ahora bien,
¿Por qué hace esto? Porque lo que quiere es que ustedes verifiquen otro criterio que se llama continuidad del servicio. ¿Qué es eso? Falla uno, tiene electrificado el ambiente local con el otro. ¿Se entiende la idea? Ahora bien, yo tengo un ambiente local. Esto lo habrán visto en todos lados. Esto es moneda corriente. Un solo circuito que electrifica bocas de iluminación y ahí nomás boca de toma. El famoso punto y toma. ¿Estará bien eso? En principio, no se trata si está bien o no, sino que estamos viendo que no sigue la regla general. La regla es que al menos lleguemos con dos circuitos. Pero ahora bien, en ninguna parte dice no te permito el famoso circuito mixto, ¿no? Este es el famoso circuito mixto. Circuitos que simultáneamente electrifican bocas de distintos tipos, ¿no? El circuito mixto está tranquilamente permitido. ¿Por qué les digo esto? Se lo justifico de una forma sencillita para no irnos tan lejos. Cuando nosotros vayamos más adelante a determinar cálculo de cables, de sección de conductores, perdón, vamos a ver lo siguiente. Ahí me fui. Cuando nosotros vayamos a calcular secciones de carga, vamos a ver lo siguiente. Fíjense en ustedes. Dice, che, la potencia de un circuito de iluminación es este. Pero la potencia de un circuito de iluminación que incluya toma corrientes, aunque sea uno o pueden ser más, es esto. O sea, señores, acá está contemplado el circuito mixto. ¿Lo ven, no? Fijó criterios, no dice no. Te marca el criterio porque sabe que lo vas a hacer. Pero dice, che, la regla es esta. La excepción es el circuito mixto. Por ahí escuchaba un colega de Jujuy que decía, está prohibido. No, no, no. Guarda, las normas no prohíben nada, fijan criterios. Las regulaciones prohíben. Ahora bien, viene el COPAIPA o el colegio profesional y dice, no, no me hagas circuito mixto, listo, es una regulación, se terminó esto. ¿Se entiende la idea, no? Por encima de la norma está Dios y por encima de Dios está la regulación. Pero acá, diga, bien, sí, dice Wilson. Entonces, está permitido. Lo que sucede es lo siguiente, que no es que ustedes mañana se levantan con ganas de hacer circuito mixto a lo loco. No, no, no. Son excepciones a la regla. Ahora, la gente se asusta porque dice, perdón, la gente, digo, los colegas por ahí lo miran raro porque dice, bueno, voy a tener que dimensionar el cable. Sí, eso es lo de menos, se dimensiona el cable, el diámetro de la canalización, pero está permitida la acción tranquilamente, sino que lo que no conseguís con esto es funcionalidad, perdón, continuidad del servicio. Un ejemplo, esto siempre veo que lo hacen acá. ¿Pueden ver ahí? Sí, se ve bien. Es clásico esto en los baños, ¿sí? Viene el circuito de iluminación, pam, pam, pum, deriva, punto y toma. O sea que este circuito ya dejó de llamarse de iluminación de uso general para llamarse de iluminación con bocas de toma corriente derivada. Es un circuito mixto. ¿Está permitido? Sí. Se permite normativamente. ¿Por qué lo hace ahí? ¿Por qué lo hacen ahí? Yo por ahí alguna vez estaba convencido que el proyectista lo hacía porque cuando nace ya tiene eso inculcado, digamos, pero no. Es una excepción. Y la excepción siempre debe ser constructiva. ¿Qué quiero decir? A ver, si ustedes observan el resto del proyecto, no deriva bocas de toma de acá ni de acá, porque yo creo, dice esto, señores, bueno, el tocador, toilet, el medio baño, es un ambiente de muy baja superficie y en donde eventualmente la carga que se puede llegar a electrificar en este espacio no es de relevancia. Guarda que estoy haciendo brujería, ¿no? Uno proyecta, uno ejecuta, después uno se va y capaz que te aparece. A mí me aparece una vez un, un cliente que acá me conectaba un caloventor cuando él se iba a bañar. Son raros los changos estos, pero
Bueno, uno estima, ¿no es cierto? Pero bueno, después la realidad es otra. Entonces, en función a eso, le baja el precio y dice, bueno, hagamos la derivación, ¿sí? Es decir, la derivación va a ser donde eventualmente, por cuestiones constructivas, no sea necesario llegar con dos circuitos, digamos. ¿Se entiende la idea? Entonces, se podría plantear eventualmente el circuito mixto. Pero si vos tenés un ambiente de 12 metros cuadrados como acá, el circuito mixto la verdad que no tiene justificación, digamos, constructiva. Aunque lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? Guarda. A menos que aparezca una regulación que diga, no, está todo bien con la IA, pero acá no. Estamos de acuerdo. Está contemplado, se permite. En ningún lado se prohíbe. Normativamente no hay entidad para prohibir ese tipo de cosas. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué le va a pasar a este tocador, Toile? Que si eventualmente acá se conecta algo, lo que va a hacer es que todo el circuito falle, ¿no es cierto? No solamente esto, sino que en el resto, ¿no es cierto? El circuito quede sin energizar. Por supuesto, si los dispositivos funcionan correctamente. Hay que ver, o sea, hay que tratarlo con pinza, digamos, ¿no? Hay que tratarlo con pinza el tema. Entonces, básicamente lo que hacemos es esto y definimos bocas por ambiente local. Lo que yo voy a necesitar es que ustedes hagan esto. Agarren una planta, establezcan el grado de electrificación, fijen los tipos y números mínimos de circuito y determinen por cálculo las cantidades de bocas que se consideran mínimas. Por supuesto, luego pueden agregar más. ¿Bien? Ahora bien, lo que ustedes ven ahí en la presentación es una representación de bocas. En nuestro país, la representación de los planos eléctricos o la representación en planta de la instalación eléctrica no está normalizada, es convención. ¿Qué quiero decir? No hay un criterio común que me diga, señores, así se dibujan los planos eléctricos. Es por eso que en los planos eléctricos ustedes ven la simbología que se emplea, que puede ser distinta a la que ustedes ven acá, pero siempre está a la par de los planos y se llama cuadro de referencia. Como no hay un criterio común, ustedes tienen que salir a aclarar en el proyecto, che, esto significa esto es esto y esto es esto. ¿Se entiende la idea? Ahora bien, ¿cómo elijo la simbología? Primero, convención. O sea, yo hasta me puedo inventar un símbolo. Pero puede venir una regulación que me diga, no, mira, está todo bien, pero usted me dibuja así un tablero y lo rellena. ¿Se entiende la idea? Por encima de las convenciones están las regulaciones también. Pero no hay norma. Es por eso que se da lugar a que se representen circuitos en una planta, por ejemplo, la iluminación, circuitos de toma corriente en otra planta, como podrían agruparse ambos circuitos en una única planta. ¿Se entiende la idea? Es convención. Es convención y con esto, digamos, nosotros planteamos la representación en planta. Lo que sí hay cuestiones de normalizada es en los esquemas unifilares, ¿no? A través de normas internacionales de dos formas, digamos, se identifica a los distintos dispositivos de manejo y protección que ya vamos a ver. ¿Bien? Pero la representación en planta no. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se dedican a hacer esto, normalmente lo que llegan a hacer son los planos mudos. Claro, vos decís, che, proyecta y lo que te hacen es ahí la boca. No. Mínimamente tiene que tener una anotación, una acotación. Por ejemplo, ustedes representan la boca, tiene que tener indicado el número del circuito de cuál deriva esa boca y con un número o letra, si quieren, el efecto que la opera. ¿Se entiende la idea? Esta boca se enciende o se apaga, si quiere, la lámpara que estará vinculada con la luminaria oportunamente con el efecto 1. No puede ser un plano mudo. Igual lo que es toma corriente, la boca, el número de circuito de cuál deriva y la cantidad de módulos que tiene. ¿Se entiende la idea? Como mínimo, hay algunos que le ponen la distancia, la altura respecto al nivel de piso. Bueno, son informaciones que ustedes verán, ¿no es cierto? Para brindar mayor detalle
a ese instalador que vaya a ejecutarlo para que tenga la idea que uno lo pensó del proyecto, ¿no es cierto? Bien ilustrada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, las bocas que nosotros vayamos a representar tienen que seguir un criterio en cuanto a su ubicación. ¿Por qué? Por ejemplo, los puntos de efecto no pueden estar a más de 15 centímetros del marco de la carpintería que es acceso al ambiente y tener una altura, según lo que se indica ahí. Guarda que esto se considera como aceptable. ¿Qué quiere decir? Que se podría variar, ¿no? Tranquilamente, con el criterio de que la instalación se debe adecuar a la carga y no la carga a la instalación. Entonces, cuando ustedes representen en planta y les toque, por ejemplo, ubicar un efecto, lo que hacemos es tratar de representarlo ahí, digamos, ¿no? Si bien en estas escalas de reducción, que son 1,75, 1 en 100, 1 en 50, que se utiliza para graficar o realizar planos eléctricos, la verdad que es muy chiquito el espacio, pero allí da señales de que se está siguiendo ese criterio, digamos, de las ubicaciones aceptables, ¿no? Lo mismo sucede con los tomacorrientes. Fíjense que tiene una ubicación, ¿no ven? Entonces, cuando se acota, como dije recién, la boca, el número de circuito y el número de módulo. Sí, pero la altura, ¿no es cierto? Cuando no se acota la altura es porque la altura está comprendida entre los 20 y los 90, que es aceptable. Cuando la altura es por mayor de ese rango, por ejemplo, para la boca para aire acondicionado se debe acotar o indicar a la par de la simbología. ¿Se entiende la idea? Ahora bien, si no dice cuál es la altura, ¿cómo sabe el electricista qué altura va a poner? ¿No es cierto? Bueno, más allá de esa cuestión, hay una tradición, si quiere, que es los 40, 50 centímetros respecto al nivel de piso terminado, la ubicación de una boca, ¿no? De toma corriente. Pero bueno, puede haber casos especiales, el aire acondicionado o un televisor ahí fijado en pared, entonces la boca tendrá otra altura, ¿no? Y esa altura habrá que acotarla en el plano, ¿sí? El instalador no es mago, ¿no? No adivina todavía, no he conocido todavía un instalador que adivine. En cuanto a la ubicación de bocas en otro tipo de ambientes, como por ejemplo baños, lavaderos, hay criterios, pero que no están en la sección 770, que están en la sección 701, justamente una reglamentación dedicada a estos ambientes. ¿Sí? No solamente en la ubicación de bocas, sino que trata sobre la instalación, ¿sí? En este tipo de espacios, que está en plataforma esta norma. Por ejemplo, para la ubicación fija dos zonas, la zona 0 y la zona 1. Ninguna boca con corrientes fuertes, es decir, con tensiones mayores a 24 voltios, puede ubicarse dentro de esas zonas. Es decir, usted tiene que ubicar una boca de toma corriente fuera de la zona 1 y zona 2. ¿Se entiende la idea? Gráficamente, zona 0, la que contiene el volumen de agua, zona 1, el entorno. Entonces, por eso las bocas están alejadas, digamos, respetando estas distancias de seguridad. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Nosotros, ¿cómo hacemos los planos? Claro, vuelvo a lo mismo, son escalas de reducción. En los planos, ¿sí? Sería útil acotar o poner, digamos, la boca de toma corrientes y, ¿lo ven ahí? Siguen vivos, ¿verdad? Sí, 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 se ve. Decir, che, esto está por encima, ¿no? O bien hacer un detalle, ¿sí? Hay un detalle o sea, del corte, una vista. Nosotros cuando hacemos proyectos tratamos de, yo no, guarda, ya me estaba incluyendo, pero lo que veo es que cuando hacen proyectos tratan de no generar mucho detalle, más que nada apuntan a ubicar boca y unirla, digamos, no debería ser tan así, guarda, ¿sí? Toda esa información tiene que estar ilustrada, para eso están los detalles constructivos. Por ejemplo, hay uno, no sé si notan ahí, en planta, le dan la ubicación y demás, después hace una vista donde lo ubica, por ejemplo, este es un proyecto ejecutivo Procrear, ¿eh? Ahí te pone la acotación y demás, ¿no es cierto?
para ilustrar mejor, digamos, ese proyecto. Pero bueno, nosotros siempre la ley de menor esfuerzo, no ubicamos la boca y bueno, leo que adivine el otro. No, 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 hay que fijarle, digamos, estas pautas, ¿no? En baño sucede lo mismo, se generan estas dos zonas, zona 0 y zona 1, ¿no es cierto? Según estas distancias que ustedes ven ahí, y ninguna boca con corriente fuerte puede estar ubicada en esos espacios. ¿Se entiende la idea? Si fuera una tensión menor a 24 voltios, sí, pero normalmente, digamos, bocas de iluminación y toma corriente de uso general no se permite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven? Se respetan, en este caso, las distancias de seguridad. Ejemplos, digamos, ¿no? Y deben ustedes acotarlo en el proyecto en ese sentido. Más detalle en la sección 701, no solamente por ubicación de boca, sino instalación de hidromasaje, cómo debe estar constituida las medidas de protección y demás, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, en términos generales, para la ubicación de las bocas, lo que acabo de mencionar. Bien. Llega el momento de calcular la carga. Entonces, de paso, la demanda de potencia máxima simultánea. En la tabla 8.1, vamos a seguir una secuencia, se fijaron criterios para distintos tipos de circuitos. Por ejemplo, si usted tiene un circuito de toma corriente de uso general y no importa las bocas de salida que tenga, la potencia asociada es 2200 voltiamperes. Usted tiene un circuito de toma corriente de uso especial y no importa la boca de salidas que tenga, la potencia asociada al circuito es de 3300 voltiamperes. En lo que iluminación, se le fijó 40 voltiamperes por boca. Es decir, si usted tiene un proyecto que tiene 10 bocas, por 40 le resulta la potencia del circuito. ¿Se entiende la idea, no? ¿De dónde saqué ese 40? Ahí dice 2 tercios por 60. Si ustedes simplifican, da 40. Bien. Y cuando el circuito de iluminación se deriva una boca de toma corriente, aunque sea, derecho 2200. En la provincia de Salta, nosotros no hacemos esto. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una regulación donde nos dice, che, lo que es iluminación, multiplícalo por 60 watts de potencia unitaria, lo que es toma corriente, multiplícala por 150. Y así se determinan las potencias de los circuitos en la provincia. Nosotros, porque hay una regulación, ¿no? Ahora bien, volvamos a la norma. ¿Cómo calculo la carga de mi instalación eléctrica? ¿Cuál instalación? Esta. ¿Sí? ¿De dónde salieron esas bocas? Tabla 7.3, más confort. Fíjense que hasta el color, por convención, digamos, o sea, por no haber normas, yo puedo emplear, ¿no? Lo siguiente, si nosotros hacemos el recuento, fíjense ustedes que de iluminación, sumando todas las bocas que proyecte, tengo 10. De toma corriente de uso general, sumándolas todas tengo 20 y de otros circuitos tengo 3. Entonces, ustedes saben que por circuitos, en los de uso general, a lo sumo se proyectan 15 bocas de salida. Es decir, el circuito de iluminación de uso general podría traducirse en un único circuito, ¿verdad? Pues la cantidad de bocas no supera las 15. ¿Sí? Pero este es un criterio, digamos. ¿Por qué digo? Porque tal vez venga Don Wilson y diga, bueno, mira, hay 10 bocas de toma corriente, perfecto, pero yo, ¿sabe qué? Tengo una manera de ver las cosas y es que baño, cocina y galería, quiero generar un circuito de iluminación que me electrifique estas bocas que están allí y otro que me electrifiquen las bocas que están en esos espacios. Él lo puede hacer, guarda. El reglamento no le va a fijar esta pauta, ¿no? Porque supone que ustedes ya saben proyectar instalaciones, si no marca pautas o criterios relacionados a la cuestión de seguridad. Y entonces dice, bueno, el circuito 1 de iluminación tendrá una boca, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y el resto, las otras 5, al circuito 2 de iluminación. ¿De qué va a depender esta toma de decisión? Les pregunto a ustedes. Del cliente. El cliente no opina, es lo mismo que usted vaya al médico
Mira, yo le cuento algo. Yo hace unos días fui al doctor, doctor, tengo colesterol alto. Pa, me duele acá, a ver, te vamos a hacer un análisis. Che, tener triglicéridos 5 veces por encima de lo normal. Bueno, entonces receteme, le dije yo, omega 3. Y él me miró y me dice, che, pero al final vos venís para que vos me digas qué le tengo que hacer o me va a dejar que yo te explique cuál es la mejor solución, ¿no? ¿Sabe de qué depende, Dom? De la de la plata. funcionalidad. Y va a estar asociado a esto. O sea, si usted tiene la oportunidad, porque estamos hablando de generar dos circuitos, cañería o sistema de canalización independiente y eventualmente en el tablero protecciones independientes, ¿no es cierto? Todo eso genera un costo. No es mucho, pero genera un costo. Va a tener también aparte esto, lo que está haciendo, esta sectorización que hace le da funcionalidad, ¿no es cierto? Está bien, pero eso genera un costo. Es decir, usted, don Wilson, tiene que ver si ese cliente estará en condiciones, digamos, de afrontar ese costo. ¿Se entiende ahora la idea? Sí, Entonces, de ahí toma la decisión. Usted sabrá porque usted está encima de él. Yo no, ni la norma. ¿Me entiende? Como también podrá decir, no, un solo circuito para todo y ya hacemos la más fácil, digamos, ¿no? Esto nosotros tomamos en función a lo que, o sea, la realidad, digamos, de el cliente, ¿sí? Yo le puedo bajar el precio de la vivienda y decir, che, pero no son ni 60 metros cuadrados de una vivienda mínima, vamos con uno, como hace el gobierno cuando construye vivienda en serie, o construía vivienda en serie, la del IPB, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Bueno, yo le voy a bajar el precio, voy a decir uno. Y acá tengo 20 bocas de toma. O sea que como mínimo habrán dos, ¿no es cierto? claro. El tema va a ser cuántas bocas por cada uno. Siempre cuando yo pregunto eso, los participantes lo tratan al tema como si fuera una pizza. Ah, entonces 10 para uno y 10 para el otro. Y yo le digo que no es así. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes tienen esta cuestión, no pueden asociar bocas a los salomónicos, digamos, como hacía el rey Salomón, mitad y mitad. No. Un criterio es esto, miren. Ustedes tienen ahí el proyecto, o sea, están planteadas las ubicaciones de boca como corresponde. Y yo digo, che, divido a la vivienda en el área privada y el área pública y de servicio. Entonces genero un circuito que me electrifique la boca de toma corriente que estén en este sector de la vivienda y genero un circuito independiente que me electrifique la boca que están en el otro sector. Para que no me ocurra esto, digamos, que yo tenga circuitos o bocas de toma corriente que se electrifican del mismo circuito, pero que pertenecen a zonas distintas, de actividades distintas, totalmente distintas una con otra. Esto se llama sectorización, no es normativo, esto si quieren es del libro de Álvarez, pero que va a permitir asociar bocas. Pues entonces vos decís, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, cinco, seis, siete. Circuito 2, toma corriente, 7 bocas. Circuito 3, el defecto. Si son 20, tendré 3. Pueden haber 3 circuitos tranquilamente, ¿no? Eso ya lo definen ustedes. Ya hemos hablado que depende de esto, ¿verdad? Pero fíjense que ahí estoy verificando y ya tengo la síntesis, pues. ¿Qué es la síntesis? Claro, ya tengo el circuito 1 con 10 bocas de iluminación, circuito 3 con 7 bocas, el circuito 4 con 13 bocas y otros circuitos más. ¿Se entiende la idea? Y este es mi esquema de distribución. Tengo una consulta, perdón. Y sí, diga, diga. Esto también aplica para, por ejemplo, viviendas de más de una planta. ¿Aplicar qué? La distribución de Bien. bocas. Sí, tranquilamente. Lo que pasa es que usted cuando trate la vivienda cuando trate la vivienda y le asocie boca a los distintos circuitos, va a ser por nivel. ¿Por qué digo por nivel? Porque el reglamento permite lo siguiente, mire. Usted tiene una vivienda de 2 niveles, pongamos. Le dice, che, está todo bien, pero por nivel al menos un tablero, ¿no? Entonces, las bocas que estén en el primer nivel se deberán electrificar a partir del tablero que está en ese nivel. Y la boca que estén en el segundo nivel a partir del tablero que se encuentra en ese nivel. Entonces, de acuerdo al tipo
de arquitectura que tenga, usted dirá, bueno, mira, ¿sabe qué? El segundo nivel tengo una caja de escalera, tengo un hall de distribución, no sé, un balcón y los dormitorios con baño privado. Entonces, de este tablero vamos iluminación para acá y iluminación para esto. Entonces, separo los tantos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Así va a ser el tratamiento. Guarda que la sectorización es sectorización, Álvaro, ¿no? Capaz que usted pueda hacer lo siguiente. Yo tengo conocidos, digamos, de otras jurisdicciones que me dicen que lo tratan así al tema, o sea, lo tratan distinto como yo lo estoy tratando. Dice, bueno, mira, esta es la vivienda, la mitad, divide la mitad, dice que le dicen. Entonces, el tablero electrifica con dos circuitos acá y con dos circuitos acá. Esto es en Mendoza, en una localidad de Mendoza. Yo la verdad que a mí me suena raro, ¿sabe por qué? Porque no me imagino esta boca de toma asociada al living, ¿no? Entonces, qué sé yo, alguien metió mano acá, hizo macana, ¡pum! Yo estoy viendo tele tranquilo, trabajando acá, ¿me entiende? Es raro, digamos, no hay sectorización, entonces, esto es un despiole, digamos, de bocas, pero es Sí, digamos, queda a criterio de uno que haga la exactamente, distribución, o sea, siempre con las precauciones pertinentes. La idea siempre es no dañar o complejar al cliente cuando tenga algún corte de suministro. exactamente. El área más complicada que tienen para mí es esta, donde hay elementos de trabajo, la cocina. Yo en particular trato siempre, yo, ¿no? De sacarme de encima esa zona generando circuitos dedicados para eso. A ver, y a ver, de mi tablero, pueden ver ahí, ¿no? Sí, 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 se ve. De mi tablero, pum, iluminación para ahí. Pero que se quedó acá, digamos, si quiere. Y tomas ahí. Por la diversidad de carga, ¿me entiendes? Capaz que lo llegue a compartir con lavadero, pero concentré esto y no mezclé circuitos con el resto de los ambientes locales, digamos. O sea, guarda, no todos tenemos esta cocina, ¿no? Pero cuando se presentó esto ahí nomás, yo digo, no, ¿sabe qué? Vamos para allá, nos dediquemos dos circuitos para esta parte, ¿no? Y bueno, después el resto lo tratamos de otra forma, ¿se entiende? Acá, por ejemplo, en los dormitorios. Bueno, yo no hice el proyecto ¿no? Pero para mí es una exageración esto, pero de acá derivó circuitos terminales para la zona privada, digamos. ¿Lo ven? Dividió la casa en dos. El inmueble, perdón, la casa, dividió así, zona pública y de servicio y zona privada. Y ahí mando un tablero y que se derivó circuito. Para mí es raro, pero bueno, los changos, ¿sí? Pero son improntas. Dije raro, no dije está mal, guarda, ¿no? Yo dije raro, para mí, mi cosmovisión. Porque nadie puede venir por encima de usted y decir no está mal, no, guarda, eso no existe. La norma menos, porque no le fijo nunca una pauta de distribución, sectorización, ni mucho menos. Tampoco. Claro, por ejemplo, si alguno de esos dormitorios fuera, por ejemplo, un espacio de trabajo porque el cliente es emprendedor o emprendedora y necesita sí o sí que ese espacio quede aislado del resto de la casa porque necesita laburar ahí. Eso podría ser una excepción. Sí, tranquilamente. O sea, usted quiere poner un tablero y de acá derivar para esta zona. Claro, porque, no sé, ese emprendedor, emprendedora necesita, no sé, unas máquinas en particular, no sé, la máquina de coser o Sí, impresoras y demás. tranquilamente, Ujú. tranquilamente. Esa sectorización usted la puede brindar, ¿no? Por supuesto, será un tablerito chiquito, tendrá ahí sus cositas. Digo yo, ¿no? Pero no importa si puede ser grande también, tranquilamente. Pero sí, esa impronta usted la va a tener que satisfacer, ¿no es cierto? Para justamente no involucrar cuando se generen defectos o falla al resto, pues, ¿no?
Así que, tranquilamente, con toda confianza. Vuelvo a lo mismo. No sé si se dieron cuenta, pero estamos definiendo esto. Los esquemas de distribución. Implícitamente estamos planteando esto. Y yo le dije a ustedes, los esquemas de distribución los fijan ustedes. Si bien el reglamento marcó una pauta, o sea, dijo, bueno, che, hay distintos esquemas típicos en esta cláusula. Yo le dije, ustedes pueden elegir algunos, sí, la verdad que eso para como primera medida, pero después uno puede diseñar su propio esquema de distribución. ¿Cuántos tableros? ¿Me entiendes? De acuerdo a las necesidades que existan. ¿Sí? Es así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, Bueno. súper claro. Entonces la consigna es la siguiente. Nosotros nos vemos el viernes, ¿no? Hasta el viernes le envían a Luciana. Guardan, ¿no? Una obligación, ¿no? Grado de electrificación, esquema de distribución, tipo y número de circuitos. 3. Determinación de bocas. 4. Replanteo de bocas. Que no sea mudo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía no me calculó carga. Ya vamos a ir tranquilo. La próxima clase. Y lo vamos a hacer rapidito y con uso de una planilla. Estamos de acuerdo, pero necesito que tengan esto. Y ya sale el cálculo de la carga solito. Perfecto. Cortita y al pie, como hacía Ok, Riquelme. esto te lo mandamos a Luciana. Sí, de paso el número. Sí, que lo pueden hacer, ¿no? ¿Cómo es el de Luciana? 3443, creo que no. Uy, te dice Maca, no sé si es este. No me Creo acuerdo. que lo, ¿Cómo creo que era? lo tengo. 40, no me puedo acordar. A ver si tengo aquí. Menos mal que me sé mi documento, porque si no, estoy extramado. Bueno, si lo pueden agregar al chat, buena hora. No puedo acordar, Sí, señores. acá tengo 38, 78, Sí, 34, 40, 13. ahí está. Ya agradezco. Y si no tienen proyectos, le Ahí. piden. Y si lo mandamos en formato papel o en WP, Sí, va a ser en difícil el formato papel, local, pero en en AutoCAD, digamos. AutoCAD no hay problema. Ah, bueno. Sí, esta clase se sube para mañana. No lo sé, Para subir, a subir. ahora dejo de grabar y ya Luciana se va a encargar de editarla, pero no demora más de un día, ¿no? Va a ser rápido, ¿sí? Pero no, Profe, diga, gracias por lo de profesor, ¿no? Diga. ¿puede repetir rápidamente la consigna? Yo por ahí entré un poco después. Sí, sí, sí. Determinar el grado de electrificación. Establecer el esquema de distribución. Fijar los tipos y número de circuitos. Las bocas o puntos de utilización por ambiente local. Y replantearlo, o sea, dibujarlas en planta y que no sea muda, ¿no? O sea, ubiquen la boca, digan, che, este pertenece al circuito 1, el efecto del 2, no sé. No me tiren bocas en... ¿Saben lo que pasa? Yo todavía no adivino. El día que adivine, yo dejo esto, se lo juro por Dios. Pero no, sí me doy cuenta. O sea, bueno, de los años uno se da cuenta, pero no, yo ya estoy viejo, ya no me hagan que piense mucho.